Hola, hoy queremos a través de este medio presentar nuestra exposición bajo el tema El método etnográfico. Este grupo está conformado por Mayra Ayala, María José Alvarado y quien les habla, Meralis López. Estaremos hablando del método etnográfico y una de sus tres fases como el cual se lleva a cabo, por el cual se lleva a cabo. Para iniciar, les estaré hablando yo, Meralis López. Dando continuidad, se irá Mayra Ayala, luego se irá María José Alvarado y a modo de conclusión, nuevamente estará compartiendo Mayra Ayala. Entonces, entrando en materia, hablemos un poco del método etnográfico. El método etnográfico es considerado una serie de ritos de iniciación por el que todo antropólogo debe transitar para ser apreciado como tal. Afirmaba Ricardo Falomir que existe cierto consenso en que se trata de un método holístico, o sea, que tiene en cuenta el contexto en su complejidad, esto es, sin restricciones acotadas a variables o simplificaciones artificiales. Dice también que utiliza la observación participante y que informa sobre reglas, acciones y significados de los sujetos estudiados. También podemos decir que se considera el trabajo etnográfico como un catalizador de los procesos de familiarización y extrañamiento. Esto lo afirmaba Mata, una especie de vacuna contra el etnocentrismo, a través de lo que usualmente se denomina reflexividad. Sin embargo, etnografía, antropología, observación participante y reflexividad no siempre han participado en este juego de identificaciones mutuas. Su conjunción en sí ha sido una construcción sociohistórica producto de determinadas modalidades de prácticas académicas naturalizadas con el correr del tiempo. Esto ha marcado tanto rumbos positivos, pero también restricciones en el desarrollo del programa de investigación científico disciplinario. Otra de las naturalizaciones que sufre nuestra disciplina es la concepción del método etnográfico como eminentemente cualitativo, atributo cuestionable si tenemos en cuenta que los pioneros del trabajo de campo etnográfico pues incluían en sus metodologías técnicas de diversa procedencia y no solamente se quedaban en la utilización de la observación y las entrevistas. Partiendo de allí, se puede concebir la etnografía como un método multitécnico y no solo cualitativo. En su libro Etnografía, Método, Campo y Reflexividad, Rosana Guber comenta que el método etnográfico consiste en animarse a abandonar la comodidad de una oficina y meter los pies en el barro del terreno, adentrarse en lo que vive y piensa con el fin de entender de cerca lo que siente y cree un grupo humano. La etnografía como metodología utiliza diversas técnicas de recogida de datos y la más característica de las cuales es la observación participante. Hoy vamos a hablar dentro de esos procesos de la recogida de datos. El investigador normalmente recoge los datos en función de sus teorías previas sobre la realidad objeto de estudio. Sin embargo, observa todo y selecciona además pues, detalles que aún no encajan en ningún esquema o indican nuevas relaciones significativas. En la etnografía, el análisis de datos comienza inmediatamente después de cada episodio de recogida de información, lo que permite revisar los datos y retroceder en caso de que sea necesario sobre su significado y redireccionar el proceso de búsqueda interpretativa. Recordemos que estamos hablando de la recogida de datos y la determinación de la estancia. La recogida de datos es registrada mediante escritos descriptivos que se complementan con medios auxiliares como grabaciones de videos y fotografías sobre la realidad estudiada. De todos los sistemas para la recolección de información destacan las notas de campo, ya que permiten que el etnógrafo registre tanto sus observaciones como sus propias impresiones y sentimientos.
Cuando el etnógrafo conoce suficientemente la realidad objeto de estudios, entonces ya los datos no le aportan más información relevante y va orientando gradualmente todo su esfuerzo hacia el análisis de la misma, planteándose el momento de retirada del escenario. Hablando de la estancia, lo más importante en ella es del etnográfico. La estancia etnográfica es el escenario, la validez de sus observaciones, que sigue permaneciendo durante el tiempo que permita ver lo que sucede en repetidas ocasiones. El método etnográfico, como decíamos anteriormente, pues cuenta con varias fases. Recordemos que estamos hablando de la recogida de datos y hablando de la estancia. Entonces, hablando de la recogida de datos y la determinación de la estancia, en función de teorías previas acerca de la observación, se basa más que todo en la recogida de datos. Podemos decir también que de la misma forma el investigador permanece en la búsqueda de validez de las observaciones mediante repetición. Esto se da, pues, la persona que está haciendo el estudio repite el proceso para entonces validar la información que está, pues, recogiendo. Previo a esto se lleva a cabo la negociación con participantes y la primera devolución de aportes. Dentro de las fases del método etnográfico está también el procesamiento de recogida de información. Inmediatamente después de esto se ejecutan episodios de recogidas en el cual se permite que los datos sean revisados, esto en caso de retroceder o redireccionar la búsqueda, dando paso a un proceso investigativo. Seguido a esto se lleva a cabo la elaboración del informe, que está conformado por planeación de antecedentes, descripción detallada, resultados y anexos. Pero, pues, para profundizar en las dos últimas fases, va a dar continuidad Mayra y luego María José. En secuencia, otra de las fases del método etnográfico es el procesamiento de la recogida de información, siendo esta una característica fundamental de la investigación cualitativa y en concreto de la etnografía. Se trata de aspectos interactivos e interdependientes, ya que el etnógrafo observa e interpreta paralelamente, es decir, que durante el proceso analítico el investigador pone énfasis en la construcción o generación inductiva de categorías que le permitan clasificar los datos ya recogidos en base a temáticas comunes, es decir, en la medida en la que se van obteniendo los datos se generan hipótesis, se realizan nuevos análisis y al mismo tiempo se reinterpretan y se formulan nuevas hipótesis sobre las determinadas relaciones entre los fenómenos que ya se hayan observado. Durante este proceso de recogida de información, el etnógrafo utiliza técnicas como la observación participante, las entrevistas en profundidad, la documentación y el análisis de documentos para obtener información mucho más detallada sobre la comunidad o grupo de estudio. Es importante tener en cuenta que el procesamiento de la recogida de información es un proceso muy dinámico que lleva de mucho tiempo y que a su vez necesita de la interacción directa para recopilar la mayor cantidad de información posible. Es decir, estar en contacto continuo con la comunidad, con el contexto donde se va a estudiar el fenómeno. En resumen, el procesamiento de la información en el método etnográfico es un proceso complejo que implica la recopilación de información, la revisión, la clasificación y el análisis de toda la información que se ha recogido durante el proceso para obtener una comprensión profunda y completa de la cultura y las prácticas sociales de un grupo o comunidad. Elaboración del informe según el método etnográfico. La elaboración de un informe utilizando el método etnográfico implica seguir una serie de pasos clave para recopilar, analizar e interpretar los datos obtenidos a través de la observación participante y la inmersión en el contexto cultural
o social en estudio. Los pasos para tener una buena investigación etnográfica son los siguientes. Introducción. Esta presenta el tema o fenómeno que se está estudiando. Proporciona una breve descripción del contexto cultural o social en el que se llevó a cabo la investigación etnográfica. Y también establece los objetivos de la investigación y las preguntas de investigación que se buscaron responder. Marco teórico. El marco teórico describe los conceptos relevantes que respaldan el estudio. Menciona teorías anteriores o investigaciones relacionadas en el campo de estudio y también explica cómo el método etnográfico se utiliza como enfoque para investigar el tema en cuestión. Luego sigue la metodología. Esta describe cómo se llevó a cabo la investigación etnográfica. Explica el proceso de selección del sitio o comunidad de estudio. También detalla los métodos utilizados para la recopilación de datos, como la observación participante, las entrevistas, los registros de campo, los diarios de campo, entre otras cosas. Y por último, menciona cómo se mantuvo la ética en la investigación, protegiendo la confidencialidad y el anonimato de los participantes. Luego hablamos del análisis de datos. El análisis de datos presenta los datos recopilados de manera sistemática y organizada. Utiliza técnicas de codificación y categorización para identificar patrones y temas emergentes en los datos. También proporciona ejemplos o citas de los participantes para respaldar sus hallazgos. Utiliza herramientas de análisis cualitativo, como el análisis temático, para comprender y explicar los significados subyacentes en los datos. Luego siguen los resultados. En los resultados se resume el hallazgo clave del análisis. También se organizan dichos resultados en función de los temas o patrones identificados. Proporciona ejemplos concretos o anécdotas ilustrativas para respaldar las conclusiones. Luego hablamos de la discusión. En la discusión se analiza y se interpretan los resultados a la luz de los objetivos de investigación y del marco teórico. También se exploran las implicaciones de los hallazgos y su importancia para el campo de estudio. Por último, destaca las limitaciones del estudio y sugiere áreas para futuras investigaciones. También hablamos de las conclusiones. En ella se resumen los puntos de vista clave discutidos en el informe. Se proporciona una síntesis de los hallazgos más relevantes y también ofrece una conclusión que responda a las preguntas de investigación planteadas. El último paso, y no menos importante, son las referencias, que incluye una lista de las fuentes bibliográficas citadas en el informe, utilizando el formato de citas y referencias apropiado. Recuerda que la estructura y el contenido exacto del informe pueden variar dependiendo del contexto específico de la investigación etnográfica. Es importante adaptar estas pautas generales a tus necesidades
y requerimientos particulares. Además de lo dicho anteriormente, también podemos agregar que el informe etnográfico es una investigación relacionada con las etnias como sistema social y de los diferentes grupos humanos. Las recomendaciones para realizar un informe final etnográfico pueden ser las siguientes. Este debe ser descriptivo, utilizar citas y relatos literales para darle peso o validez a dicho informe. Y por último, diferenciar claramente descripciones, interpretaciones y juicios de valor propios o ajenos. El informe etnográfico documenta las similitudes y diferencias culturales mediante el trabajo de campo empírico y puede ayudar a realizar generalizaciones científicas sobre el comportamiento humano y el funcionamiento de los sistemas sociales y culturales. En conclusión, podemos decir que un informe etnográfico es un método cualitativo que brinda la oportunidad de acercarse a la realidad de un individuo o varios individuos, con el objetivo de obtener información para una investigación. Bueno, y finalmente, luego de comprender y entender lo que el método etnográfico significa y las fases que lo complementan y que hacen de su desarrollo uno mejor, podemos concluir que sin duda alguna este nos permite acercarnos a las realidades de algunos individuos, de algunas comunidades en particular, nos permite de forma directa interactuar, inmiscuirnos, ahondar en su cultura, en sus creencias, conocer acerca de sus religiones, de sus comportamientos en particular. También podemos concluir pues, partiendo de las fases que ya hemos abordado, que el método etnográfico nos abre las puertas para acercarnos, vivenciar y conocer las diferentes realidades que vive cada individuo o comunidad. Al mismo tiempo que nos permite la producción de estudios analíticos de las costumbres, de las creencias, de las prácticas sociales y religiosas, de los conocimientos y los comportamientos de algún individuo o comunidad en particular. Y también nos permite obtener información o datos a través de las diferentes fases que los componen con el fin de clasificar e interpretar los fenómenos en estudio.